Y en Electrogremio más electroinstalador, hoy tenemos el gusto de compartir un momento sobre cuestiones que tienen que ver con la seguridad eléctrica, con quien a nuestro criterio es la persona más representativa. Nos estamos refiriendo al ingeniero Carlos Galicia, gran amigo, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Es bueno volver a vincularnos, aunque sea por este medio. Sí, sí, sí. No, yo creo que este medio da algunas ventajas y es el que, bueno, que podemos grabar en cualquier momento, la gente puede vernos en cualquier momento en su casa y, bueno, y también nos permite expandirnos también en la temática que vamos a tocar. Sí, sí, desde ya. Bien, Carlos, vamos a contarle a quienes hoy nos acompañan en esta charla con el ingeniero Carlos Galicia. Y es que, bueno, días atrás hemos comenzado con una serie de encuestas sobre seguridad eléctrica a través de algunas preguntas que pedíamos que la gente nos respondiera. La idea era captar un poquito cuál era el conocimiento que había sobre ciertos aspectos de la reglamentación, no con el hecho de ser críticos, sino para saber dónde están las falencias y al mismo tiempo a veces a través de la misma pregunta que hace la gente y la respuesta que le damos, también un poquito de aprendizaje. En este sentido, también queremos agradecerle a Carlos Galicia, porque bueno, es una tarea en conjunta que hemos hecho, electroinstalador Carlos Galicia. Así que bueno, Carlos, nosotros hicimos dos encuestas sobre conocimientos. Una era referente a la parte de tableros eléctricos y la segunda de ellas estaba relacionada con bandejas portacables. Correcto. El orden fue al revés, creo, pero no importa. No sé si fue ese orden u otro. Está bien, ok. Adelante. Bueno, Bueno, empezamos con tableros, sí, creo que fue el primero, fue tableros. Y en esa realmente fue una sorpresa, ¿no? O no sé, a ver, opíname vos. sí, el tema, como bien planteaste recién, Guillermo, que las preguntas que hemos hecho, la encuesta que hemos hecho, en múltiple choice, no ha tenido como objetivo demostrar a la gente cuánto saben o qué poco saben, sino simplemente es una forma de generar inquietud en la gente del mercado, en los instaladores, en los técnicos, en los ingenieros, para que sepan algo que muy poca gente sabe. La gente cree, normalmente, el universo eléctrico que se ocupa de instalaciones eléctricas industriales, domiciliarias, de todo tipo, que lo que hicimos en el reglamento, allá por el 2006, cuando sacamos el reglamento AEA 9364, que tiene las partes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y diversas partes 7, la gente cree que todo eso ha sido tomado o se ha respaldado en la norma IEC 60364. Eso es parcialmente cierto. Esa norma IEC que acabo de mencionar es la que nos ha dado el marco. Te diría que el contenido fundamental del reglamento está tomado de esa norma IEC, que es la norma de instalaciones eléctricas en building, en edificios, como le llamaba antes la IEC, ahora le llama instalaciones eléctricas en baja tensión. Pero ¿qué pasa? A medida que fuimos desarrollando el reglamento allá entre el 2002 y el 2006, nos dimos cuenta, yo básicamente que tenía mucha experiencia industrial, que había muchos temas que la IEC no contemplaba y que entendíamos, yo entendía y lo transmitía a mis colegas, que era indispensable que se incorporaran al reglamento. Y así nació, por ejemplo, el tema de cómo disponer un tablero industrial, un tablero de potencia, de varias columnas, de dimensiones importantes, en un recinto destinado a albergarlo a ese tablero. Y la pregunta es, ¿qué nos dice la IEC 6364 sobre ese tema? Nada. ¿Qué nos dice la norma IEC de tableros? Que en aquel momento era la 60439, ahora es la 61439. La respuesta fue nada. Entonces tuvimos que recurrir a documentación internacional de prestigio reconocido que nos alimentara. Y así fue cuando fui al NEC, que ahora les voy a mostrar el NEC de qué se trata, simplemente para que ustedes vean. Acá pongo un NEC del año 93, que yo los tengo desde el año 89, los NEC,
es el reglamento americano. Y acá tengo un NEC del año 2005, solo que este es un NEC comentado, un handbook. Perfecto. Y tengo hasta el 2017, sale cada 3 años. Bueno, del NEC hemos extraído la parte que tiene que ver con los recintos donde se albergan los tableros. ¿Y qué nos indica el NEC? Nos indica cuántas puertas tiene que haber en un recinto para permitir el acceso y para permitir el egreso en condiciones de emergencia inclusive. Entonces, eso está definido en el reglamento, textualmente lo dice el NEC. Ahí tenemos una puerta, 2 puertas, 3 puertas, tableros pegados a la pared, tableros separados de la pared, tableros separados de la pared del costado, pegados a la pared del costado, con pasillos posteriores. Tenemos todas las opciones para que quien proyecta una instalación industrial no solamente se quede con el proyecto del tablero y aprenda y sepa que tiene que proyectar el recinto civil donde el tablero va a ir albergado, va a estar instalado. Después le transferirá al arquitecto o al ingeniero civil todo lo estructural. Pero las dimensiones del recinto, las dimensiones de las puertas, el largo del recinto, el ancho del recinto, la altura del recinto, la tiene que definir el proyectista eléctrico. La cantidad de puertas y las dimensiones las tiene que definir el proyectista eléctrico. El sentido de apertura de las puertas las tiene que definir el proyectista eléctrico, siempre para afuera, por seguridad. Entonces, esa es la herramienta que le hemos brindado a los profesionales que están en el reglamento para que tengan una forma de resolver los problemas que se les plantean en el ámbito industrial. Yo te puedo garantizar, Guillermo, y vos lo sabés bien porque nos hemos reunido decenas de veces y hemos conversado sobre este tema decenas de veces, que yo he recorrido el país del norte al sur, de punta a punta, de este a oeste, de punta a punta, miles y miles de kilómetros, visitando enormes empresas. Y el déficit, uno de los déficits que yo he comprobado, está en este tema. No solo en el diseño de los tableros, sino en el recinto que alberga los tableros. Grandes desconocimientos, puertas que abren para adentro, distancias de seguridad entre las puertas de los tableros y las paredes mínimas que no le dan seguridad al usuario, bueno, decenas de esos temas. Así que por esa razón hemos recurrido a una documentación técnica de reconocido a nivel internacional como es el NEC para volcar esa parte allí. Hay otras cuestiones que están vinculadas con tableros que también están en el reglamento, que no estaban en la IEC y que las hemos obtenido, créase o no, de este libro que les voy a mostrar ahora. Espérenme un segundito. ¿Conocido este libro? El manual de Siemens. Manual Siemens de baja tensión del año 2000. Muy bien. En este manual, que yo lo he leído de punta a punta, aparecen mencionadas disposiciones para los tableros según el sentido de apertura de las puertas, para que los tableros tengan espacio entre las puertas abiertas de los tableros y la pared. Según sea, si cuando una persona tiene que escapar porque se produce un arco o lo que fuera, que las puertas no le generen un obstáculo. Bueno, eso está en el libro de Siemens, que a su vez se apoyó en una norma BDE, norma alemana, que también luego compré en el Centro Argentino de Ingenieros Alemanes. De esa manera, con esto estamos mostrando que el reglamento se ha nutrido de lo mejor que hay en el mundo. La IEC este tema no lo contemplaba. Por lo tanto, es una enorme mejora que le hemos incorporado al reglamento. Y es bueno, sí. No, y es bueno esto de tomar modelos que ya han sido puestos a prueba. Y por supuesto. No se trata de inventar algo nuevo cuando ya hay un gran trabajo realizado. Como muchos, exactamente, analizarlo si es correcto o no es correcto. No, podemos discutir si un ancho es de 90 o es de 1000 centímetros o de 800, eso lo podemos discutir. Pero digamos conceptualmente lo que está planteado, tanto en el NEC, parte de lo cual ya mencionamos que está en el reglamento, como en la norma BDE, que estaba en el manual Siemens, eran temas absolutamente claros, que no admitían discusión. Respecto, entonces, por un lado, el objetivo de la pregunta de tableros era saber si la gente tenía alguna idea de en qué nos habíamos basado para definir los recintos para los tableros. La respuesta correcta era, nos basamos en el NEC. NEC significa National Electrical Code, Código Eléctrico Nacional, que es el reglamento americano, que es la NFPA número 70.
De acuerdo. Respecto al otro, Te hago una sí, pregunta, porque sí, un poquito pensando con la curiosidad de quien hoy está viendo correcto. es, por ejemplo, cómo es la mecánica eh, de cómo arranca un estudio de una norma, por ejemplo, y cómo se junta la documentación, cómo se discute. Bueno, en el caso de la norma del Reglamento de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la EA, el arranque no tuvo fisuras. Ahí había una norma IEC específicamente creada para realizar instalaciones eléctricas en inmuebles. Y esa norma fue la que nos dio respaldo. Es la IEC 60364, que tenía, en la época que arrancamos, la parte 1, la parte 2, la parte 3, la parte 4, la parte 5, la parte 6 y algunas partes 7, algunas secciones de la parte 7. Por ejemplo, curiosamente, la sección con la cual salimos primero a la calle en aquellos años fue la sección 771, que fue dedicada a viviendas locales y oficinas. Esa sección en particular, y curiosamente, no existe en la norma IEC. El número que se le asignó ese número porque estaba en la norma francesa. La norma francesa de instalaciones eléctricas, que la NFC 15100, le asignó el número 771 a la parte de instalaciones eléctricas en viviendas. De ahí surgió el nombre. Nosotros ampliamos el alcance en aquellos años a locales y oficinas. Entonces comenzamos a traducir la norma IEC. La fuimos traduciendo, llevó mucho tiempo, hasta que con los agregados que hemos mencionado y otros que mencionaremos, se terminó. Se terminó, la discutimos intensamente, nos hemos reunido enorme cantidad de veces en la EA, muchas veces en mi oficina, para ir avanzando y avanzando y avanzando. Hasta que allá por el 2006 se finalizó. Se sacó a la discusión pública y era una norma nueva, un reglamento nuevo, así que ahí no había chances de colocarle alguna llamada al costado, como bien hace la IEC cuando saca una norma que reemplaza a una anterior, en los márgenes pone una línea vertical e indica que ahí hay un cambio. Y además, modernamente, la IEC está poniendo en rojo, tachado, todo aquello que elimina y en verde todo aquello que agrega, para que el lector de esa norma tenga claro qué se agregó y qué se eliminó. Y después emite la edición consolidada donde todo el texto está en negro. Bien, eso es algo que la EA no está haciendo y para mí es una falla. Hace poco sacó el año pasado, el anteaño, la sección 770 y no aclaró un montón de cambios que introdujo. Hoy muchos nos estamos desayunando de algunos cambios que para mí son inaceptables, pero ya está, lamentablemente. Bien, entonces así funciona. Viene de la discusión pública, se analizan las observaciones que se hacen en la discusión pública, las que son potables y válidas se las incorpora, y las que no, no. Por ejemplo, me acuerdo perfectamente de un hecho. Uno de los aportes fue hecho por un ingeniero de Uruguay que encontró que había un error en un tema que yo había escrito de capacitores con la palabra factor de potencia. Y tenía razón, en el apuro, yo escribí algo incorrectamente, tenía razón, lo corregimos. El ingeniero Alberto Micalayuna. Y como ese tema hay otros, han venido otras correcciones que fueron válidas y otras tantas que no. Lamentablemente hay que reconocer algo que no es bueno, no es bueno. En nuestro país hay un gran déficit de formación normativa. Hay un gran déficit de formación normativa. Si hay tanto déficit de formación normativa, es poco probable que haya muchos aportes desde el área normativa. Es algo que con los años habrá que corregirlo. Las universidades no están trabajando bien en ese sentido. Y bueno, hace poco tuve un Zoom con una empresa multinacional alemana y uno de los ingenieros de la empresa, un muchacho joven, recibido hace 2 o 3 años, me comentó que cuando él estudiaba, el profesor les dio a leer un montón de normas y pero lamentablemente los estudiantes no las leyeron. Claro, Y para el caso fue que no, como si no se los hubieran dado. claro, en ese sentido, yo te comento que muchas veces cuando me refiero a este tema, a la necesidad de capacitarse, yo siempre digo, bueno, si es la capacitación en lo que hace a la teoría, no tiene grandes cambios.
por muchos siglos más tal vez, los electrones vayan de un lado para el otro en la misma dirección. No, Pero, pero un detalle, Guillermo, aparecen nuevas tecnologías. claro, claro, Es, a eso. ok, ok, Tecnologías vienen de parte de las empresas. Entonces, exactamente, eso requiere actualización. Y, exactamente. y pueden llegar a permanecer así por mucho tiempo. Pero hay algo que yo siempre digo, que está vivo, y es como la piel del cuerpo humano. Se van cayendo partes de la piel, se van recuperando nuevas, y esa es son las reglamentaciones, en este caso la reglamentación de AEA. Por eso, Correcto. y siempre digo, insisto en este tema, sobre reglamentación de instalaciones eléctricas en inmuebles, debería haber una capacitación obligatoria todos los años, para ver Sí, qué... sí, no, no te quepa duda, no te quepa duda. Lo poco se hace algo, hay institutos de formación profesional que actúan sobre ese tema, pero obviamente no desarrollan todo el temario de la reglamentación. Mucha gente cree que solamente leyendo la sección 771 o ahora, lamentablemente, la 770, con eso ya han cubierto. Y no se dan cuenta que el mercado eléctrico es mucho más que una vivienda, es mucho más que una pequeña oficina. Estamos desbordados de grandes establecimientos industriales en los cuales las instalaciones eléctricas, en muchos casos, dejan muchísimo que desear. Y allí un instalador que no leyó las partes 0 a 6 no puede actuar, porque el contenido fundamental está en las partes 0 a 6. En la parte 771 o la parte 770, digamos, está lo básico para hacer un buen proyecto de una oficina, de una vivienda, pero no el ámbito industrial. Entonces, esa es una gran falencia. Claro, Lamentablemente, lo que vos planteás es cierto, y no sé si cuando alguna vez salga una ley de seguridad eléctrica nacional, eso aparecerá en la ley. Pero hoy está en la buena voluntad de los profesionales que se capacitan por sí mismos. exactamente. Y te recuerdo que vos lo sabes muy bien, en algún momento cuando un grupo de asociaciones trabajábamos en el INET sobre o sea, la currícula del profesional de instaladores de instalaciones eléctricas en inmuebles, bueno, concurríamos al INET y en un momento dado el mismo INET dijo que veía una gran falla en la capacitación a raíz que los mismos capacitadores no se capacitaban. Lo digo siempre, Es correctísimo eso. Eso es correctísimo. A mí me hacen consulta muchas veces capacitadores que yo les respondo con total humildad y con todo respeto, pero a la vez pienso, perdóname Guillermo, no hablemos de los capacitadores, hablemos de profesores universitarios que están alejadísimos de estos temas. Las barbaridades que yo he escuchado o he leído de profesores universitarios me da escalofríos. Y esos profesores universitarios de la especialidad le han transmitido esos errores conceptuales a sus estudiantes y han egresado con esa enorme cantidad de errores que hoy lo estarán transmitiendo a sus estudiantes, a sus electricistas o en la práctica. Hay muy poca formación profesional, Guillermo, lamentablemente. Lo que vos decís sería muy interesante, pero luego poco probable de que se aplique acá. Sí, sí. Muy poco probable. No hay que dejar de trabajar por ello en eso. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es fundamental. Ahora, siguiendo con el tema que habíamos arrancado, la otra pregunta que habías hecho en la revista o en el programa de televisión Estaba relacionado fue con las bandejas portacables. efectivamente. Y ahí preguntábamos con qué norma o en qué norma nos habíamos apoyado cuando hicimos el reglamento de la EA para definir los montajes de las bandejas portacables en obra. Y ahí tiramos la lista de bandejas portacables, de normas que podíamos poner sobre la mesa. Dijimos la norma de bandejas, las IEC 61537, la norma francesa, NFC 15100, la norma alemana, el NEC, y no me acuerdo cuál otra habíamos puesto. Bueno, ahí la respuesta fue muy escasa como positiva. ¿Por qué? Perdón, Porque toda la gente, sí. en la primera, no sé si vos tenés los resultados de la segunda, pero en la primera encuesta solamente el 4,5
4,7 o 4,25 respondieron con exactitud, el resto le erró todo. Correcto, correcto. Y es razonable porque uno pone la norma de la pregunta fue hecha con una cierta trampa, porque pusimos la norma de bandejas y la norma de bandejas está hecha para el fabricante, para que el fabricante ensaye la norma y diga que la norma cumple con la IEC 61537, pero no está hecha para el instalador. El instalador tiene que saberla montar y la norma IEC otra vez de ese tema no trataba nada. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Nuevamente, yo soy un enorme lector del NEC, voy al NEC, extraigo todo lo que el NEC, o la gran parte, o la parte más interesante que el NEC tenía sobre estas cuestiones, y la volcamos al reglamento. O sea que hoy casi todo lo que tiene el reglamento sobre bandejas portacables está tomado del NEC, más el aporte profesional que le hicimos yo y algún otro colega del comité. Esa fue la respuesta. La respuesta era el NEC, ¿correcto? Y Perfecto. de la misma manera, podríamos seguir avanzando. Fíjate vos, Guillermo, que nuestro reglamento, yo siempre he dicho que es un reglamento excelente, la parte 0 a 6 y la parte 771, no con la parte 770, con la que no estoy de acuerdo, nuestro reglamento era excelente. Ahora, ¿qué lo hizo tan excelente? La posibilidad de ir a buscar información a otro lado, no quedarse con lo de la IEC. Lo de la IEC era bueno, pero no alcanzaba. Entonces te doy un ejemplo. En los años 2002 o antes, yo todavía estaba haciendo proyectos e instalaciones, leía un día el catálogo de Escame, y veo en el catálogo de Escame que los italianos le daban dimensionamiento térmico a sus gabinetes para poderlo calcular térmicamente. Entonces, ¿qué hago? Le pido a nuestro común amigo Carlos Macrini, que en aquellos años estaba trabajando en el presidente de Escame Argentina, si me podía traer la norma de Italia, las dos normas que mencionaba Escame en su catálogo. Me las trajo. ¿Qué hice con ambas normas? Una era para el fabricante de los gabinetes, la llevé a IRAM, para que IRAM incorporara el contenido de esa norma y los fabricantes pudieran calcular cómo dimensionar térmicamente sus gabinetes. Y la otra norma la pusimos en el reglamento. Nuestro reglamento ha tenido, desde el 2002, cómo calcular térmicamente pequeños tableros, respaldados en una norma italiana, que después la IEC, años después, la incorporó en la norma IEC 6670-24. Pero nosotros ya habíamos caminado muchos años con la norma italiana en nuestro reglamento. Nuestros instaladores, que armaban sus tableros en sus casas, en su tallercito, tenían una forma de saber cómo calcularlos térmicamente. Así que tenés otra demostración de avance. Y sí, la diversidad de ideas y de conocimientos es lo que hace mejor a cualquier tipo de estos desarrollos. Quedarse solamente con la IEC es, bueno, es quedarse con los aciertos y con los errores. Y muchas veces O con los faltantes, porque la IEC va avanzando, pero a veces no nos resulta adecuado los tiempos del avance de la IEC, o a veces nos pasa por arriba, o a veces no llega a tiempo. Y si vos tenés lugares donde poder obtener información válida, lo haces. Un tema, yo mencioné hace un rato el manual Siemens. sí. ¿Y qué obtuvimos del manual Siemens? No de este manual, de otro manual Siemens, del manual Siemens de cables, que lo tengo por ahí atrás, en otra biblioteca. ¿Cómo tender cables de potencia en paralelo? Vos no sabés, Guillermo, las veces que me tocó hacer auditorías y encontrar cables en paralelo, las 3 o las 4 fases de cables unipolares formando un paquete en la R, los cuatro cables unipolares formando un paquete en la S y los 4 cables unipolares, o 5 los que fueran, en la T. Eso generaba una asimetría monumental y la gente no sabía qué pasaba. Es más, en muchos casos, las diferencias de tensión eran tan importantes que generaban quemas de variadores de velocidad. Bueno, ¿cómo se resolvió eso en el reglamento? Fuimos al manual Siemens de cables y pusimos lo que estaba en el manual Siemens de cables. Tiempo después, años después, lo sacó el reglamento italiano eso, la norma CHEI 648. Entonces, siempre fuimos a la vanguardia en el reglamento. Otro tema en el cual fuimos a la vanguardia, en el tema tableros, proyecto de tableros. La norma IEC de instalaciones eléctricas no trataba ni trata todavía cómo construir un tablero.
hay una norma para tableros, que es la 60439 en el pasado, 61439 ahora. Yo me ocupé de traducir 30 o 40 páginas, extrayendo las cosas que me parecían más valiosas. Había que haber puesto 100 páginas, no había tiempo. Y está claro que tuve una gran contra de una profesional que integraba la comisión directiva de la EA, integrante de una gran empresa internacional, que no quería que se hiciera eso en el reglamento. Yo le decía a este profesional, ¿cómo no vas a poner herramientas para hacer un tablero en el reglamento cuando el 90% de los tableros que se hacen en Argentina los hace el instalador en su tallercito, en el garaje de su casa o en la obra? Le tenés que dar herramientas. ¿Cuántos tableros del mercado los construyen las grandes empresas? Un 10%, un 15%. Ellos ya saben qué norma aplicar. Por eso, volcando aspectos de la norma de tableros en el reglamento, le estábamos dando herramientas al instalador para que supiera armar su tablero, o eventualmente, si el instalador le daba a construir el tablero a un tablerista del barrio, que tampoco conocía la norma, conociendo el concepto del instalador, hacía de controlador del armador del tablero. Bueno, todas esas cosas fueron enormes avances para nuestro reglamento. O sea que en la parte de la reglamentación de instalaciones eléctricas en inmuebles tiene que ser también vista por los fabricantes de tableros. Pero no te quepa duda, como ha sido vista por los fabricantes de bandejas. Hay Exactamente. una empresa líder del mercado que es amiga nuestra, Samet, Sí. creo, si no me equivoco, debe ser la única empresa fabricante de bandejas que leyó a fondo el reglamento y que nuestro común amigo Cristian Mesiorac Sí. hoy está dando seminarios sobre este tema y Muy, ha puesto, y muy buenos, Carlos, porque excelente, yo participo de ellos mirándolos como observador. Sí. Es la única empresa que por lo menos yo creo que existe que ha puesto el borne para la conexión equipotencial que el reglamento de la EA le exige a la bandeja, porque la norma de bandejas no pide ese borne. Es como que la norma de bandejas acepta que la unión entre las cuplas le dé continuidad mecánica a la bandeja, y eso el reglamento nuestro no lo acepta. Es un gran error. Tiene que haber un conductor dedicado de equipotencialidad vinculado tramo por tramo, para lo cual se le pide al fabricante que le haga un agujero que no sea el de la cupla, con un símbolo que por lo menos sea el de puesta a tierra. No es el símbolo adecuado, pero por lo menos orienta, ¿ok? La vez pasada, bueno, tuvimos también un Zoom con Cristian Mesorac de Samet, y él, bueno, está subido en electroinstalador.com, en el sitio. Los he visto, sí, sí, sí. Y realmente es increíble cómo detrás de algo que parece que es solamente un pedazo de metal, hay tanta normativa y tantas cosas que hay que saber. Exactamente, exactamente. Perfección, lo recomendamos, eso, desde ya. Sí, totalmente, totalmente. Justamente yo estuve viendo todos los seminarios que dictan los Samet, y son espectaculares. La gente que no los ve se los está perdiendo. Sí, sí. Sabe cómo ensayar, cómo se ensaya una bandeja, cómo se construyen, las ventajas entre un tipo de bandeja y la otra. Y además, Cristian está avanzando un poco más, metiéndose ya en el terreno de instalaciones, dando alguna semblanza o, digamos, idea de cómo es el tema de tendido de cables, la disipación de los cables, etcétera, etcétera. Es súper recomendable. O sea que en el tema bandeja portacables hemos también hecho un avance importantísimo. No lo tienen otros reglamentos estas cuestiones. Seguramente. Bueno, te voy a contar algo. De alguna manera, bueno, nosotros hemos caminado mucho juntos, vos mucho más que yo en la parte de charlas técnicas, que has ido a muchos lugares más. Pero yo he aprendido también un poco. Por ejemplo, casualmente la vez pasada estaba en una empresa Nolman, y estaban haciendo unos tableros impresionantes que eran para una telefónica, en este caso, también para mineras. Lo vi en el programa de este domingo, del anterior, sí, sí. Bueno, me asombró, por supuesto, la tecnología, y ahí vi, cuánto hay para aprender de parte de los colegas, pero te comento que en otro momento hubiera mirado el tablero como uno más y no hubiera detectado nada. Pero a raíz de todas estas visitas que hemos hecho a lugares, y escucharte hablar, y después, bueno, también aguantarte kilómetros en el auto, fui aprendiendo. Entonces yo miraba, por ejemplo, un tablero terminado y veía
que se estaban aplicando cosas que vos decías que tenían que ser, así que bueno, también he hecho mi aprendizaje en ese sentido. No, no, es bueno. Es bueno por eso cuando uno va como oyente a un seminario, aunque lo dicte un amigo, tratar de escuchar porque ahí aprende o cosas que a lo mejor alguna vez creyó que eran de una manera y son de otra. Hay dos conceptos que voy a mencionarte ahora muy rápidamente que la gente todavía sigue manejando mal en Argentina, que son los colores de los ojos de buey y el no envainar a los conductores que vienen desde el interior del tablero para alimentar los ojos de buey de 220 voltios. Muchos siguen tendiendo los conductores de aislación básica y eso está prohibido. Por eso existe la cinta helicoidal dentro de la cual deberían pasarse los conductores. Todavía vas a encontrar muchos tableros, viejos, ni hablemos, que Sí. aún modernos, hechos por instaladores, que no saben eso. Lamentablemente, bueno, son de las cosas que hay que ir machacando para que la gente que se ocupa de estos temas las maneje mejor. Hay muchos temas. Compartir un borne con 5 o 6 conductores, Guillermo, lo ves en cualquier tablero, eso, en cualquier tablero no profesional. Eso no lo vas a ver en el tablero de Nolman, o en uno de Schneider, o en uno de ABB, o en uno de Siemens. Pero en un tablero hecho por un instalador o un tablerista del barrio, es muy probable que encuentres una bornera con 5, 6, 7 conductores en el mismo bulón. Una cosa de loco. Sí, Si sí. es de neutro, me quiero suicidar, porque cuando tengan que levantar ese borne para desconectar algo, dejaron el neutro levantado y se les quemó 2/3 de la instalación eléctrica, si está desequilibrada. Bueno, voy Instalación eléctrica. a contar algo, Carlos. Bueno, en muchas de las salidas que hemos tenido, con Carlos hacemos un juego. Yo soy como su alumno particular, ¿no? Vayamos donde vayamos, por ejemplo, la vez pasada, creo que fue hace un tiempo en San Juan, salíamos de un supermercado y estaba el tablero. Y entonces, bueno, ahí aparece, le digo, Carlos, por favor, destripalo. Entonces Carlos comienza a ver todas las fallas que hay dentro del tablero y estamos en un lugar donde concurre mucha gente. Eso puede llegar a producir incendio en el lugar, pero lamentablemente esos tableros fueron armados por personal que prácticamente no conocen la reglamentación. Es así, ¿no? Totalmente. Y ya que hablaste de San Juan, en San Juan hubo un acontecimiento, ahora de esto unos 6 años atrás, en una facultad que murió un muchacho, un estudiante, creo que de agrimensura, estaba trabajando, tratando de arreglar un ventilador. Murió electrocutado. A partir de eso, el rector de la universidad cerró todas las facultades. Iban a hacer una auditoría con los bomberos. Muchachos, ¿qué tienen que hacer los bomberos allí? Los bomberos no tienen que actuar en esas situaciones, no están preparados. Ahí tenían que haber llamado a un especialista en instalaciones eléctricas o en seguridad eléctrica para que haga un relevamiento y una auditoría. El bombero nos puede ayudar, y con el máximo respeto se los digo, para determinar carga de fuego, cantidad de extintores, tipo de extintores, bocas de salida de agua, volumen de agua en un tanque, un montón de cosas que inclusive están en la Ley Nacional de Higiene y Seguridad, pero no para meterse dentro de las instalaciones eléctricas. No están preparados. Te recuerdo aquella vez que dimos en Cadiel, no sé si te acordás, donde invitamos a gente de municipios, vinieron pocos porque los municipios prácticamente no tienen área eléctrica, solamente iluminación para arreglar la vía pública, y invitamos también a bomberos. Y recuerdo que cuando hiciste una pregunta respecto a qué ellos conocían de la reglamentación, prácticamente ellos con la responsabilidad que tienen de pronto de meterse para hacer un corte de energía, no conocían nada. No, totalmente. Y hablando de ese tema, vinculado y muy parecido a eso, hace ya también muchos años, di un seminario en Sunchales o en Rafaela, ciudades que están vecinas. Y se invitó en ese seminario a los bomberos de voluntarios y a los bomberos profesionales. En Santa Fe a los profesionales se los llama zapadores. Yo la verdad que no conocía ese nombre, lo aprendí en ese momento. Y los voluntarios eran los voluntarios. Les pregunto a los bomberos, había como 20, sumando las de ambos núcleos.
les pregunté, muchachos, con todo respeto, ¿ustedes están preparados para hacer alguna verificación técnica de seguridad vinculada con la parte eléctrica? Hubo un ratito de silencio y salió un bombero voluntario, o una bombera creo que era. No, para nada. Y después apoyó una profesional. Para nada, me dicen. Y entonces les pregunto, ¿por qué actúan en temas para los cuales ustedes no están preparados? Es como si yo, porque conozco muy bien los efectos de la corriente en el cuerpo humano, conozco muy bien lo que es la fibrilación auricular, la fibrilación ventricular y un montón de otros aspectos vinculados con el corazón, me quiera poner a la altura de un médico cardiólogo. No tiene sentido. Dice, no, lo que pasa es que nos lo pide el juez. Dígale al juez, señor juez, nosotros no tenemos incumbencias eléctricas, no podemos hacer una evaluación de seguridad eléctrica, pero eso no lo comprenden, o lo comprenden y no se animan, que hoy tenemos, salvo en la federal, que es probable que tengan algunos profesionales de ingeniería eléctrica, en algún momento en el pasado hemos tomado contacto con algunos de ellos, pero en general los bomberos voluntarios no tienen profesionales eléctricos, no está dentro de su tarea habitual. A lo Obviamente. sumo pueden saber despejar un cable de contención que está en la vía pública, y aún así, con ciertas dudas, más de una vez un bombero murió electrocutado cuando quiso tomar con sus manos un cable de 13,2. Entonces, el tema es muy delicado, pero bueno, así estamos. Carlos, te recuerdo aquella vez que estuvimos en Rosario, e íbamos a dar en la universidad, y vino gente del municipio. Me acuerdo perfectamente. Para aquella fecha se estaba jugando el Mundial de Hockey y habían montado un No, no me hables porque me estás haciendo acordar la enorme dificultad que encontramos para buscar, lograr un hotel. Estaba todo ocupado, Rosario. Bueno, eso fue lo menor. Pero bueno, y la gente que vino del municipio nos contaban que ellos no tenían estructura y que inclusive habían ido a revisar el estadio porque les correspondía como tarea y habían encontrado que gran parte de las estructuras de las tribunas, que eran metálicas, estaban muchas de ellas atadas a postes de alumbrado público metálico. Y bueno, en ese caso le recordamos, ¿te acordás, Carlos? Sí, sí, es un tema que merece una discusión amplia porque está atado a varias cuestiones, pero me acuerdo inclusive tú el responsable de electromecánica del municipio. Te comento, Guillermo, que llevamos 38 minutos de charla. Yo no sé si vos vas a querer cortar ahora y seguir después o vamos a redondear esto. No, vamos a terminar más o menos en 45, si te parece. Esto llega a 40, ojo. Está bien, está bien, está bien. Dale, adelante, adelante. Bueno, básicamente aquellos temas que hemos hablado está todo planteado. Yo lo único que te puedo decir es que donde observo una enorme falencia a nivel país dentro del gremio eléctrico, que será motivo quizás de otra reunión similar a esta para podernos explayar con más amplitud, es la muy mala formación que vienen trayendo los muchachos de la universidad. No conocen los esquemas de conexión a tierra, no conocen los valores de resistencia puesta a tierra, no conocen el tema tablero, no conocen las normas de protección contra descargas atmosféricas, no conocen las normas de instalaciones antiexplosivas ni los reglamentos. Es tan amplio nuestro trabajo, nuestra profesión tan amplia, que requeriría varios semestres en la facultad, que no existen. Así que bueno, yo dejaría este punto acá y en algún otro momento, si te parece, retomamos. Me parece muy bien, Carlos. Bueno, en principio, sumamente agradecido por esta charla y también que aprovechamos y recordamos cosas que hemos vivido, que creo que... Hay tantas anécdotas, tantas. Exactamente, exactamente. ¿Ya? Creo que ha sido muy valiosa. Qué sé yo, recordar que después de cada charla tuya, que era muy difícil terminar a veces, se te acercaba gente, ingenieros, de muchos años en el oficio, y te confesaban que habían descubierto en la charla que habías dado, que ellos realmente de eso no sabían. Sí, sí, correcto. Eso pasa permanentemente. Permanentemente. Es lamentable, pero es así. Exacto, que el título muchas veces tiene que ser revalidado
anualmente, no digo el título, pero sí la capacidad del profesional. Del mismo modo que un médico se perfecciona, creo que el profesional tiene la necesidad de hacerlo porque, a ver, uno anda por la vida y hay leyes, muchas las sabe y las cumple al pie de la letra, y otras no las sabe pero las consulta. Creo que con la reglamentación de instalaciones eléctricas en inmuebles, quien trabaja en la parte eléctrica tiene que hacer exactamente lo mismo. Sí, sí, el problema es que mucha gente, ingenieros eléctricos, desconocen el reglamento de la EA. En la próxima reunión que hagamos, te voy a ampliar esto, pero me ha tocado auditar instalaciones de grandes empresas internacionales en las que fui acompañado en la recorrida por ingenieros de 40, 45, 50, 55 años que me paraban cada 5 pasos. Yo iba con el grabador, con la máquina de fotos, iba filmando o grabando, fotografiando las incoherencias o incorrecciones, y yo las grababa. Y me preguntaban, ¿por qué está mal esto? ¿Por qué está mal aquello? Eran gente de 40 y pico de años que estaban totalmente desactualizados. Después de eso, en esas empresas, comencé a darles capacitación. Tiempo después, años después, ese mismo profesional encaró dentro de la empresa un proyecto de ampliación y luego que lo terminó me pidió que lo auditara. No le encontré ni un solo error. Sí, sí, sí. Mira vos lo que significó la capacitación. Y, Pero, ¿qué pasó? Él reconoció su sí. falencia. Y recuerdo, creo que fue en San Juan, cuando gente que había venido a la reunión, que ya había participado en algunas charlas tuyas, había aplicado cambios que había aprendido ahí para el municipio. Totalmente, totalmente. Hay un muchacho de la localidad de Galarza, de Entre Ríos, le mando un saludo, si esto lo va a hacer, lo verán en algún momento, que vino a todos los cursos que yo di en Rosario, en Gualeguaychú, en Concepción del Uruguay, en Santa Fe, siempre estaba él. Luis, era el responsable de alumbrado público de un municipio de Entre Ríos. A partir de haber ido a mis charlas o a mis seminarios, dejó toda la parte del alumbrado público del municipio en el cual él trabajaba, pipí cucú. Cuando puso el último diferencial, me mandó un mail. Queñero, terminé poniendo en orden todo el alumbrado público de la localidad, bla, bla. Bueno, excelente, excelente. Si vos vas a tomar conocimiento en un seminario, en un curso, y luego no aplicás lo que aprendés, ¿para qué fuiste? Exactamente. Bueno, Carlos, ha sido una charla muy nutritiva. No sé si la gente Bueno, se dará me cuenta alegro. que no hemos pasado una sola diapositiva. No hace falta, ¿no? No, para nada. Mostré un par de libros nada más. Simplemente. O sea que creo que hay que agregarle coherencia a lo que se hace y responsabilidad. Insisto una vez más, Carlos, en la necesidad de recibir capacitación obligatoria cada año sobre la reglamentación de instalaciones eléctricas de la Asociación Electrotécnica Argentina. Estoy totalmente de acuerdo y te agrego una frase más. La falta de esa capacitación, que todos sabemos que es así, que hay falta de capacitación, hace que haya muy poco espíritu crítico entre los profesionales hacia el reglamento. Si vos no sabés, no podés criticar. Y si no criticás, no mejorás el reglamento. Eso es lo que le pasa a nuestro país. Tenemos muy poca capacitación y muy poco poder de crítica. Por lo tanto, no podemos mejorar el reglamento si no somos capaces de ver sus imperfecciones. Exactamente. Bueno, Carlos, tremendamente agradecido una vez más. Faltaba más, viejo. Un Gracias. abrazo muy grande y esperemos, no sé si antes de abrazarnos cara a cara volveremos a hacer esto, pero esperemos que nos podamos abrazar cara a cara en poco tiempo. Bien, bien. Bien, ha sido el ingeniero Carlos Galicia para Electrogremio más Electroinstalador. Y bueno, esperemos que lo hayan disfrutado. Y bueno, está posiblemente el ingeniero en línea respondiendo preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Gracias a vos, Guillermo. Hasta la próxima.